Coged el bote de garbanzos que tenéis ahora mismo en la despensa. Mirad el peso que pone en el frontal. Ahora buscad en la etiqueta trasera el peso escurrido, el garbanzo real que hay dentro una vez que escurrís el líquido. Hay un bote en Carrefour que con 210 gramos en el frontal solo os da 180 gramos de garbanzo real una vez escurrido. 30 gramos de agua que pagáis al precio del garbanzo. Y eso no es el peor caso. Hay marcas que hacen exactamente eso con el precio de una opción premium. Bienvenidos al canal España sin filtros. Y hoy, familia, vamos a abrir bote a bote el pasillo de los garbanzos, sin miedo y sin filtros. Sé que pensáis que el garbanzo en conserva no puede esconder ningún secreto, que al final un garbanzo es un garbanzo, que la diferencia entre uno de 80 céntimos y uno de 2,20 € debe de ser enorme para justificar ese precio. Pero lo que vamos a ver hoy os va a hacer pensar 2 veces antes de meter el siguiente bote al carro, sin mirar la etiqueta, porque hay algo que casi nadie comprueba en ese pasillo, algo que las marcas saben perfectamente que no miráis. Y sobre ese descuido se están construyendo márgenes de beneficio que vosotros estáis pagando cada semana sin saberlo. ¿Y qué es lo que casi nadie mira? El peso escurrido, esos gramos que hay dentro del bote una vez que escurrís el líquido de conservación. Esa cifra, que por ley debe aparecer en la etiqueta, es la única que importa cuando compráis garbanzos en conserva. No el peso bruto del bote, no el precio total. El peso escurrido partido por el precio. Ese es el único número que os dice lo que realmente estáis pagando por garbanzo. Y cuando lo calculáis, familia, algunos precios de los que parecen razonables se convierten en un escándalo silencioso. Guardad eso. Lo vais a necesitar en los próximos minutos, pero hay más. Porque el peso escurrido es solo el primer truco. Hay marcas que además juegan con el tamaño del garbanzo, con los aditivos de la salmuera, con el origen declarado o no declarado en el frontal, y con una imagen de calidad artesanal que el precio premium cobra sin que ningún organismo la certifique de forma específica. Y hay marcas que hacen exactamente lo contrario. Os dan lo que prometen, sin relato inventado, con el garbanzo real en el bote y el precio coherente con lo que hay dentro. Hoy vamos a ver cuáles son unas y cuáles son otras. 10 referencias, un análisis honesto y al final 3 trucos que podéis usar desde mañana mismo en cualquier supermercado de España. Quedaos hasta el final, porque la referencia número 1 de las que sí merecen la pena no es la que ninguno esperáis. Y os lo voy a demostrar con los propios datos del etiquetado. Empezamos con las 5 que conviene cuestionar. Número 5. Garbanzos, hacendado de Mercadona, formato estándar cocido al natural. Esperad, sé lo que estáis pensando. Hacendado en la lista de las que conviene cuestionar. Escuchadme, porque esto no es lo que parece, y la explicación os va a enseñar el mecanismo más importante de todo el vídeo. Hacendado garbanzos cocidos tiene un etiquetado limpio. Ingredientes básicos, garbanzos, agua y sal. Sin aditivos innecesarios. Precio competitivo. Y una coherencia entre lo que el frontal dice y lo que la contraetiqueta confirma que muchas marcas nacionales no tienen. Entonces, ¿por qué está aquí? Porque Hacendado tiene varios formatos. Y no todos funcionan igual. El bote estándar de la gama básica es una opción honesta. Pero cuando Mercadona presenta versiones con distintos tamaños de envase, el precio por kilo de garbanzo escurrido no siempre es proporcional entre formatos. Un bote más grande no significa automáticamente mejor precio por gramo real. Y si cogéis el formato que os parece más barato sin hacer ese cálculo, podéis estar pagando más de lo que creéis por el mismo garbanzo. La lección aquí no es evitar Hacendado, es que ni siquiera la marca blanca más honesta del lineal os libra de hacer el cálculo. El supermercado siempre diseña el lineal para que no lo hagáis, y eso aplica a todas las marcas, sin excepción. Y si esto ya os ha hecho mirar el bote con otros ojos, lo que viene ahora os va a incomodar bastante más. Número 4. Garbanzos. La Española. Gama estándar cocida. La Española es una marca reconocida en el mercado español de conservas, con una presencia sólida en grandes superficies y una comunicación visual que apela a la tradición, al origen nacional y a la autenticidad. Y eso, familia, vale en el lineal. Tanto que su posicionamiento de precio la sitúa por encima de la media de las marcas blancas equivalentes. El punto de tensión está aquí. Sus garbanzos en conserva de gama estándar declaran en etiqueta Origen España, de forma genérica, sin especificar región de cultivo ni variedad certificada. Eso no es necesariamente malo, es legal y es estándar. Pero cuando el frontal construye un relato emocional de tradición y calidad artesanal, y la contraetiqueta ofrece la misma información de origen que encontraríais en una marca blanca de día,
La coherencia entre promesa y producto es lo que el consumidor informado tiene derecho a cuestionar. La española tiene líneas de producto con calidad real y diferenciada. El problema no es la marca en su conjunto, es la gama de entrada, donde pagáis el apellido de la marca, más que una diferencia tangible en el bote. Pero lo que viene ahora es donde el truco se vuelve más sutil y más extendido. Número 3. Garbanzos. Litoral, cocidos al natural. Litoral es posiblemente la marca de conservas más popular de España en su categoría de platos preparados, y cuando pone su nombre en un bote de garbanzos cocidos al natural, ese nombre lleva décadas de imagen de calidad acumulada detrás. El consumidor coge el bote de Litoral con una confianza casi instintiva, como si el apellido de la marca garantizara por sí solo algo que el producto en sí debería demostrar. El problema concreto con los garbanzos cocidos al natural de Litoral es la relación entre precio, peso escurrido e ingredientes. En la etiqueta de sus formatos podéis encontrar reguladores de acidez, concretamente ácido cítrico, y sal entre los ingredientes. Eso no es peligroso. Es habitual en conservas de legumbre. Pero cuando un bote se percibe como una opción de calidad superior por su marca, y luego el perfil de ingredientes es prácticamente idéntico al de marcas de precio significativamente menor, la diferencia que pagáis de más no está en el bote. Está en la campaña publicitaria de una multinacional, porque Litoral pertenece al grupo Nestlé. Y cuando calculáis el precio por kilo de garbanzo escurrido en Litoral frente a la marca blanca de Mercadona o la de Lidl, la diferencia puede ser considerable. Por exactamente el mismo proceso, los mismos ingredientes declarados y un garbanzo con el mismo perfil nutricional por ley. ¿Os habíais fijado en eso alguna vez? Pues lo que viene ahora es lo que a muchos os va a incomodar de verdad. Preparaos. Número 2. Garbanzos. Luengo. Formato cocido tradicional. Luengo es una marca con una trayectoria larga en el mercado español de legumbres, tanto secas como en conserva. Y en su gama de garbanzos cocidos construye una imagen de producto sencillo, honesto, de legumbre de siempre. El envase es directo, sin grandes pretensiones visuales, y eso genera confianza. El problema aquí no es la imagen, es el peso escurrido declarado en etiqueta en relación con el precio por unidad. Al calcular el precio por kilo de garbanzo real escurrido, Luengo se sitúa en una franja de coste que no siempre corresponde a lo que su posicionamiento visual y su precio de cara al público sugieren. Es decir, parece razonable de precio, pero cuando hacéis el cálculo de peso escurrido dividido entre precio, el resultado no siempre es el más eficiente del pasillo. Eso no significa que sea un mal producto. Significa que la etiqueta trasera y la calculadora son vuestros mejores aliados delante de este bote, igual que delante de cualquier otro. Y llegamos al número 1 de las que conviene evitar. Y esta, familia, es la que más os va a sorprender, porque no es una sola marca. Es un patrón que afecta a varios botes del lineal y que casi nadie detecta. Número 1 de las que conviene cuestionar. Los botes etiquetados con el término pedrosillano, sin certificación de indicación geográfica protegida, verificable en la contraetiqueta. El ejemplo más claro, los botes Classic de Carrefour, con pedrosillano en el frontal. Aquí necesito ser muy preciso, porque el garbanzo pedrosillano es un producto real, tiene características varietales propias, tamaño pequeño, piel fina, textura mantecosa, que lo distinguen genuinamente de un garbanzo convencional. Existe la IGP, garbanzo de Fuentesaúco, con su organismo de control externo, con sus requisitos de origen y variedad verificados. Hay productores certificados que os venden el garbanzo pedrosillano auténtico con todo el respaldo de esa indicación geográfica. Eso es real. Eso está documentado. El problema está en otra parte. En el lineal de los supermercados españoles, y Carrefour es un ejemplo que podéis comprobar vosotros mismos esta semana, hay botes que utilizan el término pedrosillano en el frontal, a veces en tipografía bien visible, pero que cuando buscáis en la propia contraetiqueta el sello de la IGP Garbanzo de Fuentesaúco o de cualquier organismo certificador externo, esa certificación no siempre está ahí de forma explícita y verificable. Un término de variedad en el frontal no es lo mismo que una certificación de indicación geográfica protegida. La diferencia de precio entre un garbanzo convencional y un pedrosillano certificado puede ser significativa. Y si pagáis esa diferencia sobre un etiquetado que no os garantiza con nombre externo lo que promete, estáis pagando la historia del envase, no el garbanzo certificado. La próxima vez que cojáis un bote con pedrosillano en grande, buscad el sello de la IGP o del organismo de control en la contraetiqueta. Si no lo encontráis, ya sabéis exactamente lo que eso vale. Antes de pasar a las que sí merecen la pena, quiero preguntaros algo. ¿Vosotros habéis mirado alguna vez el peso escurrido en un bote de garbanzos antes de comprarlo?
Dejadme vuestra respuesta aquí abajo en los comentarios. Y si queréis, contadme también qué marca es la que lleváis años metiendo en el carro sin pensarlo. Porque en España sin filtros aprendemos todos juntos y a veces los mejores descubrimientos vienen de vosotros. Ahora sí, las 5 que realmente merecen vuestra atención. Y aquí el tono cambia. No voy a hacer publicidad de nadie. Voy a hablaros como lo que somos, consumidores que quieren comer bien gastando lo justo, con la información real sobre la mesa. Número 5. Garbanzos. Campo Largo, la marca propia de Lidl. Y empezamos aquí porque esta opción representa lo contrario de todo lo que hemos visto en el ranking anterior. Lidl no tiene la imagen gourmet de otras cadenas, pero sus garbanzos Campo Largo, en términos de perfil de ingredientes, peso escurrido por precio y coherencia de etiquetado, se sitúan como una de las opciones más honestas del mercado. El etiquetado no construye relatos que no pueda sostener. El precio por kilo de garbanzo escurrido es competitivo y la formulación básica, garbanzo, agua, sal, no añade ingredientes que no necesitáis para tener un bote de legumbre de calidad estándar. En el pasillo del garbanzo español, esa sencillez ya es un activo y merece que lo reconozcamos. Número 4. Garbanzos. Producto al campo, marca propia de la cadena. Esta es una de esas opciones que el consumidor promedio pasa por alto, porque no tiene la visibilidad de las marcas nacionales. Pero si calculáis el precio por kilo de garbanzo escurrido de producto al campo frente a opciones con más presencia publicitaria, el resultado habla por sí solo. El etiquetado es claro, sin pretensiones. Los ingredientes respetan la simplicidad esperada en una conserva de legumbre. Y el precio lo hace especialmente interesante para familias que consumen garbanzos habitualmente como base de cocidos, potajes o ensaladas. No os vende una historia. Os vende gramos de garbanzo a un precio honesto. Y en un pasillo lleno de relatos, eso es más raro de lo que parece. Número 3. Garbanzos Sidacos, el productor navarro con origen declarado. Y aquí entramos en una categoría diferente que merece atención específica. Sidacos es una empresa conservera con sede en Navarra, que declara de forma explícita el origen de sus productos en etiqueta, con un perfil de ingredientes limpio y una trayectoria reconocida en comparativas de consumidores. Lo que distingue a Sidacos de los botes de imagen artesanal que hemos visto antes es esto. Cuando el origen está declarado con nombre propio y verificable, el precio que pagáis tiene una justificación concreta, no el diseño del envase, no la campaña publicitaria, la trazabilidad real del producto. Y eso, en el mercado de conservas de legumbre español, ya es por sí mismo un argumento de valor diferencial que vale la pena buscar. Encontráis Sidacos en Carrefour, en Alcampo y en muchas medianas superficies de toda España. Número 2. Garbanzos Hacendado de Mercadona. Bote estándar de 400 gramos con el cálculo correcto. Sí, Hacendado vuelve a aparecer, esta vez en el lado positivo. Y esto no es contradicción, es la lección más importante del vídeo. Hacendado garbanzos cocidos en su formato estándar de 400 gramos, cuando hacéis el cálculo correcto de precio por kilo de garbanzo escurrido, se sitúa de forma consistente como una de las opciones más eficientes del lineal de grandes superficies. Ingredientes básicos. Etiquetado directo, sin relato emocional de origen que no puede sostener y sin aditivos innecesarios en su formulación estándar. ¿Es el garbanzo más fino del pasillo? No es esa la pregunta. La pregunta es si os da lo que promete al precio que declara. Y cuando hacéis el cálculo correcto, la respuesta es sí, sin sorpresas en la contraetiqueta, y eso, en un lineal lleno de envases con historias que nadie verifica, ya es mucho más de lo que la mayoría de marcas puede decir. Pero la número 1, familia, lo cambia todo. Porque no os voy a dar un nombre más. Os voy a dar una herramienta permanente. Número 1 de las que sí merecen la pena. Garbanzos de Fuentesauco IGP. Y cualquier bote que lleve en la contraetiqueta ese sello con el nombre del organismo certificador visible. Los garbanzos de Fuentesauco IGP existen. Están disponibles en supermercados como Consum y en tiendas de alimentación especializadas, y tienen detrás de su etiqueta algo que ninguno de los botes anteriores puede ofreceros. Un organismo de control externo, con nombre propio que audita, que lo que hay dentro del bote cumple los requisitos de origen, variedad y calidad de la indicación geográfica protegida. Cuando encontráis un bote, sea de la cadena que sea, con el sello de la IGP Garbanzo de Fuentesauco y el nombre del Consejo Regulador en la contraetiqueta, estáis pagando algo completamente distinto a lo que pagáis por el bote con el diseño más bonito del lineal. No el diseño del envase, no una campaña publicitaria, una diferencia de producto real que alguien con nombre y auditoría externa garantiza. Eso, familia, es exactamente lo que debería significar pagar más por un garbanzo. No el bote de cristal sin certificación, no la tipografía artesanal sin organismo detrás, el sello del organismo que auditó lo que hay dentro.
Buscad ese sello la próxima vez. Si no lo encontráis en la contraetiqueta, el único que certifica lo que el frontal promete es la propia marca que os lo vende. Y ya sabéis exactamente lo que eso vale. Poned todo esto en perspectiva. Botes de Carrefour con Pedro Sillano en grande sin IGP, verificable en la contraetiqueta. Litoral cobrando el apellido de Nestlé sobre un garbanzo con los mismos ingredientes que la marca blanca de al lado. Luego con un precio por kilo escurrido que no siempre es lo que parece. La española vendiéndose el relato de tradición sobre una etiqueta de origen genérico. Y al otro lado, campo largo de Lidl y producto al campo, con etiquetado limpio y precio por kilo escurrido coherente. Sidacos, con origen navarro, declarado con nombre propio, hacendado en su formato estándar correcto. Y los garbanzos de Fuentesauco IGP, como referencia máxima de lo que significa pagar más con garantía real detrás. Una familia que consume garbanzos 1 o 2 veces por semana y elige sistemáticamente la opción con más marketing sin calcular el peso escurrido, puede estar pagando entre 40 y 80 euros al año de más, por agua de conservación y por diseño de envase. El poder de elegir bien está en vuestras manos. Y a partir de hoy lo tenéis. 3 trucos maestros para que no os vuelvan a engañar en el pasillo del garbanzo. El primero es el truco del peso escurrido. Cuando cojáis un bote, no miréis el peso total ni el precio. Buscad en la etiqueta el peso escurrido, el que queda después de escurrir el líquido, y dividid el precio del bote entre esos gramos. Ese es el precio real por gramo de garbanzo. Ese cálculo, que os lleva 10 segundos, es la única comparativa honesta entre botes de distinto tamaño, marca y precio. Os va a sorprender lo que encontráis. El segundo es el test de los 3 ingredientes. Dadle la vuelta al bote y leed la lista de ingredientes. Un garbanzo cocido de calidad tiene 3 ingredientes máximo. Garbanzos, agua y sal. A veces con ácido cítrico como corrector de acidez, que es habitual y no es peligroso. Si veis más ingredientes de los necesarios para conservar una legumbre, preguntaos si ese añadido justifica el precio que pagáis. El tercero es la pregunta del certificador. Cada vez que veáis en el frontal términos como pedrosillano, artesano, tradición familiar o calidad superior, haceos una sola pregunta. ¿Hay un organismo de control externo con nombre en la contraetiqueta que certifique exactamente eso? Si la respuesta es que solo la propia marca lo dice, ya tenéis vuestra respuesta. 10 segundos delante de la estantería. Eso es todo lo que os separa de no volveros a equivocar en ese pasillo. No os dejéis seguir engañando por el bote de cristal sin certificación de origen detrás, ni por el apellido histórico de una multinacional como Nestlé que cobra su campaña publicitaria dentro del precio por kilo, ni por el término pedrosillano sin el sello de la IGP en la contraetiqueta. Y ahora me encantaría que me contarais vosotros cuál es el garbanzo que lleváis años comprando. Y después de este vídeo lo seguiréis cogiendo igual. Dejadme vuestra respuesta aquí abajo, porque en España sin filtros nos ayudamos entre todos para comer mejor y para que no nos toquen el bolsillo. Si este vídeo os ha abierto los ojos o os va a ahorrar aunque sea unos euros en la próxima compra, regaladme un buen like, que para este canal es el mejor combustible que existe. Suscribíos si aún no lo habéis hecho y dale a la campanita, porque el próximo vídeo vamos al pasillo del aceite de oliva. Y lo que pasa ahí, familia, es todavía más grave. No os lo podéis perder. Aquí no nos debemos a ninguna marca, a ningún supermercado, ni a ningún lobby del sector de la alimentación. Solo nos debemos a vosotros y a vuestra despensa. Mil gracias por estar ahí un día más, familia. A cuidarse mucho y a comprar con mucha cabeza.